Gracias, señor presidente. Señorías, hoy no es un buen día para la democracia ni para la justicia en este país. Mientras los responsables de la estafa bancaria están en libertad, aunque declarando en la Audiencia Nacional, tenemos a un joven, Alfonso Fernández, en prisión preventiva después de 36 días por la huelga general del 14 de noviembre. Es eso lo que nos lleva, de nuevo, a exigir la libertad inmediata de Alfonso Fernández. Muchas gracias. Vamos a discutir, señorías, una de las leyes más importantes de este periodo de sesiones, con un gran impacto económico, y lo hacemos en unas condiciones manifiestamente mejorables. Nuestro grupo, la Izquierda Plural, presenta una enmienda a la totalidad con texto alternativo a un proyecto de ley que, de aprobarse, supondrá el fin de la regulación independiente en nuestro país y el inicio de una etapa en la que España va a pasar de ser el paraíso de los especuladores a ser el paraíso de los oligopolios y de los cárteles económicos. Nuestro grupo no tiene una imagen idílica de la competencia ni de los llamados organismos independientes. Disponemos, desgraciadamente, de muchas experiencias, y algunas recientes, de cómo en nombre de la competencia y del libre mercado se han cometido las mayores barbaridades en su contra. Con la competencia pasa como con la libertad. Son palabras de las que se abusa para hacer exactamente todo lo contrario de lo que significan. En nombre de la competencia, el Gobierno Aznar puso en marcha un proceso mal llamado de liberalización que en la práctica supuso la privatización de sectores estratégicos de la economía. ¿Qué digo privatización? Verdadera apropiación patrimonial por parte de un reducido grupo de gestores de empresas clave de la economía española. Sin duda, aquello fue el inicio de una nomenclatura económica aznariana que aún hoy estamos pagando de manera muy dura, en forma de concentración en sectores estratégicos, en forma de escasa liberalización y, lo que es peor también, de la pérdida del control español de empresas clave. Perdón, señor diputado. Por favor, ruego silencio para que podamos oír al orador. ¿Sí? ¿Le van a hacer caso, presidente? Es dudoso, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, señor presidente. Basta ver lo que ha sucedido con el sector eléctrico. Gran concentración de empresas, déficit de tarifa, fruto de incentivos perversos y de un oligopolio absolutamente bárbaro, y Endesa en manos de una empresa italiana con mayoría de capital público. Algo parecido nos sucede con los organismos independientes. Suelen ser independientes de la ciudadanía, pero no siempre independientes de los mercados financieros y los poderes económicos. Nuestro grupo, no siendo crédulos en relación a la competencia y a la plena independencia de los organismos reguladores, sí somos conscientes de que su proyecto de ley, señor ministro, va a dar un golpe de gracia a cualquier posibilidad de defensa de la competencia en nuestro país. Nos presentan un proyecto de ley que provoca, porque así se quiere, los efectos contrarios de los que ustedes dicen perseguir. La verdad es que usted ha sido muy hábil en su presentación. Es verdad, usted no es de los ministros del Gobierno que mienten. Usted solo utiliza el sofisma, o sea, un argumento aparente con el que se quiere defender una falsedad. Usted hoy lo ha hecho aquí con habilidad, pero espero que no haya conseguido convencer a nadie. Nos trae un proyecto de ley que atrae hacia el Gobierno competencias importantes que antes estaban en los reguladores autónomos. Reducen de 7 a 1 el organismo regulador, al que van a convertir en un convidado de piedra, en una coartada para dar apariencia de competencia donde no quieren que haya ninguna competencia. Aumentan los riesgos de captura del regulador. La puerta giratoria, que usted conoce muy bien, a través de los cuales muy pocas personas pasan de la gestión privada a la pública y viceversa, va a convertirse de puerta giratoria en 4 sillones dorados, los sillones dorados de los directores de instrucción. Ustedes nos presentan una reforma que dicen es para mejorar la regulación de mercados y competencia, que supone una ruptura institucional y un verdadero golpe de Estado económico. Hay aspectos de su proyecto de ley, señor ministro, que son una verdadera provocación. Configurar un consejo de 9 miembros que deberá conocer de todo lo referido a la energía, al transporte aéreo y ferroviario, a las telecomunicaciones, al audiovisual y a la competencia es una verdadera tomadura de pelo. Me gustaría que usted me dijera de dónde van a sacar a esa especie de 9 semidioses o semidiosas que van a saber de todo ello y van a ser capaces de controlar a los cárteles. Eso sí, ustedes lo justifican diciendo que los conocimientos técnicos los van a aportar 4 directores de instrucción,
que por supuesto van a ser nombrados por el Gobierno, no sea que se les ocurriera ser independientes. Nos presentan, señor ministro, un modelo que no tiene referencia alguna en ningún país de la Unión Europea, en ningún país, señor ministro, en ninguno, y le reto a demostrar lo contrario. Usted hoy, señor ministro, nos ha hecho trampas. Son muchos los países que han optado por la convergencia en el sector de las telecomunicaciones y el audiovisual. Pero una cosa es la convergencia en la regulación de dos sectores que tienen mucho en común y la otra es la convergencia en un único organismo regulador. Eso no sucede en ningún país. Como no sucede en ningún país el proceso de regubernamentalización de las competencias que usted nos presenta hoy. Usted nos ha citado el caso de Holanda, de los Países Bajos, pero supongo que sabe que esa propuesta fue rechazada el día 3 de diciembre por el Parlamento holandés y, por lo tanto, no puede ni tan siquiera citar ese ejemplo. Y por si fuera poco, ustedes, los reyes de la austeridad, nos presentan el gran argumento de la austeridad, de la reducción de costes. Señor ministro, este es uno de los casos típicos donde muchas veces lo barato sale caro. Si usted se sale con las suyas, el precio que va a pagar este país va a ser durísimo durante muchos años, porque lo que se van a gastar ustedes, el Estado español, con la reducción de estructuras administrativas, lo vamos a pagar todos los ciudadanos como consecuencia de la imposición de las condiciones de muy pocos cárteles y oligopolios que se van a imponer fruto de la falta de organismos reguladores, fruto de la falta de competencia y de la absoluta inexistencia de todo tipo de control. Pero además es que es falso que ustedes nos presenten una propuesta de austeridad, porque olvidan una cosa importante, ya sé que la saben. Con su proyecto existe el riesgo de perder las actuales tasas que pagan los operadores en el sector de las telecomunicaciones y las energías. Recuerde, señor ministro, que la Directiva 20 del año 2002 obliga a que esas tasas vayan a financiar estrictamente el funcionamiento de los organismos que intervienen en la regulación de la energía y de las telecomunicaciones, en nada más. Por lo tanto, creando usted un único organismo regulador, corre el riesgo de que la Comisión Europea le niegue la utilización de esas tasas para financiar este organismo. Aunque a lo mejor no es un error, a lo mejor lo que usted pretende de rebote es conseguir perdonar esas tasas a los teleoperadores de telecos y del sector eléctrico. Señor ministro, sería bastante interesante que no nos fuéramos de aquí sin que usted concretara esa idea que ha dicho de que pueden haber sedes de carácter descentralizado. Es bueno. El cambio de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones a Barcelona ha sido importante. Creo que usted debe garantizar hoy que eso va a continuar siendo así, termine como termine el debate de este proyecto de ley. Señor ministro, mire, que 7 grupos de la Cámara nos hayamos puesto de acuerdo en presentar enmiendas a la totalidad no es usual, es importante, pero ese de por sí usted podría imputarlo a juego político, pero usted ha conseguido el consenso de toda la sociedad española frente a este proyecto de ley. Y se lo quiero recordar, no hay ni un solo ámbito institucional, social, político. No se preocupen los que me ayuden a hablar. Tengo voz suficiente como para que se me entienda, aunque algunos no me quieran escuchar. Gracias. Señor ministro, continúo. Usted ha concitado en estos momentos el rechazo del Consejo de Estado, que en sus observaciones coincide con gran parte de las cosas que le estamos haciendo. También de la doctrina. En un reciente artículo publicado bajo el paraguas de FEDEA, que no es sospechoso de formar parte del contubernio ecocomunista del que algunos formamos parte, se dice lo siguiente: de este proyecto de ley difícilmente se obtendrán las economías de escala y sinergias institucionales y muy probablemente impactará negativamente en las políticas de competencia en España. Su proyecto ha recibido las críticas del BEREC, el organismo que agrupa a los reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas, que se lo ha hecho saber al Gobierno español. Y por si fuera poco, como ha dicho todo el mundo ya hasta ahora, el Gobierno acaba de recibir una carta firmada por 4 directores generales de la Comisión Europea donde le advierten de que su proyecto de ley no se adecua a los criterios y objetivos derivados del derecho europeo y le solicitan que lo reconsidere. Por si fuera poco, hace 48 horas la Comisión Europea acaba de contestar al eurodiputado Raúl Romeva diciéndole claramente que existe la posibilidad de que, si ustedes no modifican el proyecto de ley, se incoe a España un procedimiento de infracción de la normativa comunitaria. Señor ministro, este proyecto cuenta con todo el mundo en contra. Solo tiene a favor un sector, pero ese sector es muy poderoso y quiere serlo más. Es el sector de los grandes monopolios, de los grandes cárteles que quieren hacer de España un verdadero paraíso para continuar teniendo elevados beneficios.
Cuando desde tantos sectores dispares, cuando tantas concepciones distintas se le dice eso, usted debería escuchárnoslos. Señor ministro, usted sabe que en estos momentos están pasando cosas graves en España. Se está denunciando que en estos momentos las petroleras manipulan el precio de la gasolina y consiguen incidir en el IPC. Usted sabe que en estos momentos es grave el nivel de cooptación de la economía por parte de algunos grandes grupos oligopólicos. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario de lo que usted nos trae en estos momentos. Es por eso que nuestro grupo, con la contundencia que creo que merece este proyecto de ley, pero al mismo tiempo con la autoridad de haber presentado una enmienda a la totalidad muy articulada, le propone empezar de nuevo. Y hay la posibilidad de hacerlo. Le presentamos un texto alternativo que reúne 3 características: más regulación, más competencia y menos costes de funcionamiento, es decir, austeridad y reducción del gasto. Le proponemos regular que en el ámbito de la regulación ex ante existan, en vez de los 6 organismos actuales más el de la competencia, existan solo 3. La Comisión Nacional de la Energía, que continuaría con las competencias actuales, la Comisión Nacional del Transporte, que agruparía de manera diferenciada el transporte aéreo y el transporte ferroviario, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, que agruparía la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y los non-natos, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y la Comisión Nacional del Sector Postal. En este organismo creemos que además se deberían establecer ámbitos sectoriales para diferenciar el elemento del transporte del elemento de las telecomunicaciones. Creemos nuestra propuesta mucho más racional y permitiría cumplir 3 objetivos básicos: que las competencias reguladoras continúen en manos de organismos independientes, que estos organismos que le proponemos tuvieran consejos de 7 miembros con capacidad real para desempeñar sus funciones con independencia y en relación a los cárteles, y no que fueran meros testaferros de ellos, y al mismo tiempo reducir de manera significativa los costes. Ahora me dirijo a sus señorías. Señorías, si este proyecto de ley tira hacia adelante, se estarán sentando las bases para que los procesos de concentración del poder económico en este país se hagan sin ningún tipo de contrapeso político. Y eso va a tener consecuencias de varias décadas para nuestro país, si no irreversibles. Ustedes, el Partido Popular, está aprovechando la crisis como una oportunidad para imponer una revolución ultraconservadora. Ustedes son ultraintervencionistas de clase con el disfraz de liberales. En pocos meses vamos a comprobar cómo este país tiene un sistema financiero que queda reducido a 7 entidades prácticamente, 3 grandes grupos, 4 medianos y 3 más pivotando por ahí. En la configuración de ese oligopolio financiero van a haber graves consecuencias para la ciudadanía. Y además se nos presentan aquí con un proyecto de ley que puede suponer la desaparición de las políticas de competencia en nuestro país. No son fantasmas, son duras realidades. En estos momentos, señorías, hay 2 expresidentes del Gobierno sentados en consejos de administración de empresas del sector de la energía y 50 personas que han tenido responsabilidades políticas de primer nivel sentadas en los consejos de administración de las empresas muy selectas del IBEX 35, el 10% de los miembros de esos consejos. Con sus proyectos de ley, estas grandes corporaciones lo van a tener mucho más fácil. Les bastará con tener capturado al organismo regulador, les bastará con tener capturado a los 4 directores de instrucción, si, por supuesto, nombrados por el Gobierno. Ustedes están a punto de conseguir, insisto, que la puerta giratoria, que también conocen algunos de ustedes, que les permite pasar del sector privado al sector público sin notar la diferencia, ni de ingresos ni de responsabilidad, termine en 4 grandes sillones dorados para esas personas. Están ustedes sentando las bases para entregar la economía de este país en muy pocas manos. Si no lo evitamos, ustedes van a protagonizar el segundo capítulo de una historia que comenzó con Aznar en el año 1996 y que ha continuado hasta ahora. Ustedes están a punto de perpetrar un verdadero atentado a la democracia económica de este país. Están a punto de conseguir la consolidación de una nomenclatura peronista que va a gobernar la economía de este país al margen de las instituciones democráticas. Esperemos poderlo evitar, porque si esto se aprueba, si este proyecto de ley se aprueba, va a facilitar que 10 grandes corporaciones salgan con el botín de guerra de lo que quede de la economía española después de la crisis. Señor ministro, voluntad de negociar toda, y la tiene en nuestro proyecto de ley alternativo, si usted, sin duda,
decide no negociar e imponer su proyecto de ley, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se rechace. Y si ustedes, señores parlamentarios y parlamentarias, no lo evitan, si hace falta iremos a la Comisión Europea para que la Comisión Europea defienda la dignidad de este país, que a lo mejor no se defiende suficientemente desde este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Coscubiela.